Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la universidad y a los organizadores de SecAdmin. Chicos, un trabajo excelente, veo un montón de gente y estoy súper orgulloso de vosotros. En segundo lugar, darles las gracias. Me contactaron en torno a enero, estamos en diciembre aquí, y a pesar de determinadas circunstancias que han hecho quizás un poco difícil esto, ellos han estado ahí para facilitármelo y para poder venir aquí a estar con vosotros. Repito otra vez, gracias a la universidad, chicos, aprovechar esto. O sea, a mí me hubiera encantado tener una cosa como esta cuando yo estaba en la universidad en Madrid. Yo vengo a hablar de desactivación de infecciones y de malware en general con una idea un poco loca que hemos parido en cierta medida Román Ramírez, que es organizador de otra conferencia también en Madrid, y yo. Y básicamente de esto va mi charla. En primer lugar, vamos a tratar los siguientes temas. En primer lugar, me presentaré un poquito más en detalle a mí y a mi compañero que hoy no ha podido venir. Pasaré a comentar un poco los motivos o el porqué de esta charla, para posteriormente centrarme en algunos trabajos anteriores que nosotros no pensábamos que hubiera, pero la verdad es que nos sorprendió gratamente ver que había trabajos en este entorno, para posteriormente meterme un poco en las técnicas que utiliza el malware a día de hoy para identificar cuando está en un entorno en el cual se le está siendo analizado tanto por una persona como por una máquina. Os haré una demostración de nuestra idea de concepto que hemos querido hacer y, por último, os contaré un poco las conclusiones que sacamos de este trabajo. En primer lugar, Román Ramírez, ya os digo, organizador de RootedCon. Ahí tenéis su mail y su Twitter. Yo soy Pablo Sanemeterio. Me tenéis ahí también en el Twitter y mi correo, y trabajo en Telefónica, en Madrid. Román es organizador de RootedCon y está metido siempre en un montón de historias y de grupos, y es bastante visible. Yo, la verdad, es que se me conoce sobre todo en el mundo de la seguridad por haber sido el que más guerra le ha dado a WhatsApp los últimos 3 años. Sacado vulnerabilidades de que se podía espiar el WhatsApp, se podían subir malware a sus servidores, se podía cambiar el origen de los mensajes, lo habré visto publicado por El País y por otros medios de comunicación, cómo cambiamos el remitente. Desafortunadamente, a pesar de eso, el Tribunal Supremo creo que ha decidido aceptar los WhatsApps como prueba. Sí, eso sí, siempre que venga con un perito forense, pero bueno, nuestro método, el perito forense tampoco le hacía mucho. Y también hay otro tema que me gusta mucho, que son las técnicas de hooking, que básicamente es intentar cambiar el comportamiento tanto del sistema operativo como de la aplicación, pero sin tocar el código. El porqué de esta charla. Básicamente, no ha sonado tampoco esta mañana. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, esta mañana estaba en la sala 25 del Kinépolis, y la verdad es que tampoco me ha sonado, es una pena, una semana del estreno de la Guerra de las Galaxias. El malware, normalmente los virus que conocemos como los conocemos tradicionalmente, eran piezas de código que hacía la gente por ego, básicamente, o por ganar notoriedad, o por ver cómo conseguía en un entorno sin internet como el de ahora acabar replicándose y estar en distintos ordenadores. Este tipo de muestras era bastante fácil de ser analizadas, y las casas de antivirus, como podéis ver ahí reflejadas en las personas, solían correr detrás de ellas identificándolas fácilmente. Esto, en torno a principios del 2000, cambió. La gente que hacía malware se asoció con gente de mafias y se asoció con otro tipo de gente, con spammers y demás, y se dieron cuenta que podían sacar mucho dinero de aquí. No solo ellos, sino también los estados y otro tipo de actores han ido haciendo que el malware sea cada vez más complicado. Se esconde, habéis oído los casos de Stuxnet, que es más antiguo, como sin tener conexión a internet son capaces de hacer que las centrales nucleares de Irán no funcionen. También hay casos que afectan a casas de antivirus, como Duku2, que es un malware que ni siquiera tocaba el disco duro. Entonces, estas piezas se convierten en auténticas obras de ingeniería, y realmente a día de hoy yo creo que las casas de antivirus funcionan en base a firmas, funcionan en base a cosas heurísticas, pero los virus no los ven. El caso es que Kaspersky también fue infectado. Otro motivo también de esta charla en la que hablábamos viene orientado por cómo vemos la seguridad de todas las empresas.
Tú que hablas con una persona de su empresa o de su compañía, cómo tiene seguridad, y te cuenta una cosa como esta, como Minas Tirith. Tengo una defensa en profundidad, 300 firewalls, 4 IDS, SIEMs, no sé cuántos antivirus, todo. Para llegar a la ciudad de la arriba tenéis que subir un montón de niveles. La realidad, cuando escarbas un poquito, suele ser más bien esa, la que veis ahí. Suele haber pequeños trucos, pero bastantes agujeros por los que saltarte la barrera. ¿Cuál es el problema? Muchas estrategias de defensa se están basando en premisas erróneas o equivocadas. ¿Por qué se trata de mitigar todo en base a firmas o en base a trozos que conozco de algo? Solo vas a parar lo que conoces, lo nuevo no lo vas a poder parar. Aquí mi amigo y profesor del máster, Román, comenta una solución que él tiene implementada, como para parar los correos de ransomware no hace falta tener un super antivirus o un super sistema de filtro de correo. Simplemente con una técnica sencilla, que es coger unos cuantos bytes, quitas las primeras partes de la cabecera que suele cambiar, hola Pablo, hola no sé qué, pero luego todo el cuerpo del correo que va con el ransomware es el mismo. No se van a molestar en cambiarlo. Cambian tu nombre, hola Pablo, hola Francisco, hola quien sea, y el cuerpo del mensaje es el mismo. ¿Por qué no coges ese cuerpo del mensaje y le haces un hash y lo comparas? Si te llega 3 veces o 4 veces en menos de 5 minutos, ese correo empieza a ser sospechoso. Bueno, nuestra idea no es tanto el correo de spam, sino cómo hacer que este malware moderno, estos bichos grandes que habéis visto, que se suelen desactivar o que suelen dejar de funcionar bajo entornos de análisis. Es decir, cuando hay una persona que está viendo ese virus, cómo funciona, el malware lo detecta y no ejecuta su código malicioso. Cuando está siendo analizado en una sandbox, un entorno de análisis dinámico de malware, este malware también lo detecta y se esconde, tiene un comportamiento normal. Bueno, ¿por qué no aprovechamos ese comportamiento y le sacamos partido? Hacemos que nuestras máquinas reales se parezcan un poco a los entornos de análisis. Así que pensamos cómo hacerlo de una forma un poco más estructurada que esto que os acabo de contar así, deprisa y corriendo. Pero nuestro objetivo es eso, conseguir una máquina inmune a infecciones en base, sin grandes complicaciones y sin un gran sistema heurístico que se dedique a destripar programas. Ahí tenéis un libro de referencia de todo analista de malware, que es Practical Malware Analysis, y el motivo es este que os he contado. Todos los entornos de análisis de una persona suele utilizar programas tipo ORI-DBG, IDA, Pro, Immunity, WinDBG. Suelen usar también Sandbox, que son máquinas virtuales preparadas, tipo VMware, VirtualBox, QEMU. Y con esos entornos normalmente tratamos de detectar el malware. Pues vamos a hacer un poco de kung fu como el panda, vamos a usarlo para sacarle partido. Cuando estábamos nosotros con esta idea a principios de marzo, nos sentíamos súper felices. Hemos descubierto la última técnica de hacking para evitar los malware. Realmente estábamos equivocados. Ahí nuestro amigo Jordi ya había preparado una charla en este entorno. Jordi lo que propone es directamente copiar los ficheros de VirtualBox y ponerlas en el directorio C Windows System, y así, como lo van a comprobar los malware, a ver si existe o no existe esos ficheros, una de esas tantas técnicas, vas a conseguir pasar desapercibido. Lo presentó en 2014, cómo emulaba este tipo de cosas. Esta herramienta, la verdad, no sé si conocéis mucho la herramienta de Yago Jesús, Anti-Ransom, que es una herramienta que funciona bastante bien. La verdad es que en Navaja Negra, que es un congreso que se hace en Albacete, consiguió parar un ransom que estuvo pululando en un laboratorio, y gracias a esta herramienta pues no se infectó esa persona, pudo salvar su equipo. Nosotros vemos esta idea que vamos a presentar aquí integrada, yo creo, dentro de ese producto o dentro de las casas de antivirus, que para eso también se dedican a esto. Técnicas de identificación. Aquí os voy a empezar a explicar una serie de técnicas que son bastante comunes en todo el malware, troyanos bancarios o incluso los más sofisticados, para tratar de pasar desapercibidos. El primer caso es el flag de debug. El flag de debug es un flag que está en el PEP, que es una estructura de datos que tienen todos los procesos Windows, que se llama Process Environment Block.
Y ahí tiene un flag que dice si el proceso está siendo depurado o no, 1 o 0. Nosotros a cada proceso que arranca tenemos un driver que lo que hace es monitorizar cuando aparecen nuevos procesos, y a cada proceso que aparezca, zasca, le pones el flag a true. Con eso, ¿qué ocurre? Que todos los virus que van utilizando estas funciones para detectar cuando hay alguien analizándolo, va a hacer que no ejecute su código malicioso. Otra cosa también que suelen hacer los malware suele ser buscar procesos evidentes, procesos que suele utilizar un analista de malware. El OLIDBG, el IDA Pro, el Immunity Debugger, el WinDBG, son todos depuradores en los que cargas un programa para desensamblarlo y tratar de analizarlo. También tienes Wireshark para tratar de ver las comunicaciones que tiene ese malware con el sitio de comando y control. O también tienes Process Monitor para tratar de ver cuándo se crean procesos, cuándo depositan ficheros en el sistema de ficheros o cuándo cambian claves. Por último, también tenemos procesos normalmente que están corriendo dentro de las máquinas virtuales, como son los 2 de VirtualBox o los 4 que veis debajo dentro de VMware. Cada vez que un programa, un malware, ejecuta y detecta uno de estos procesos, normalmente detiene su ejecución. Otra cosa que también se suele hacer ya no solo es el tema del buscar un process name, un nombre de proceso, sino que lo que vas a hacer es buscar ventanas. En Windows, cada ventana se identifica por 2 cosas. Una es el Windows Class y otra es el Windows Text, que no es ni más ni menos que el texto que os aparece arriba en todas las ventanitas. Entonces, el proceso se dedica a hacer búsquedas buscando estos class names o estos Windows Titles, y con eso lo que hace es, si detecta alguno de ellos, corta, porque piensa que está siendo analizado por una persona. Otras técnicas que se suelen usar también, que suele ser bastante evidente, suele ser, por ejemplo, chequear si hay menos de 1 giga de memoria. A día de hoy no vais a encontrar máquinas reales con menos de 1 giga de memoria, pero que sí que hacéis máquinas virtuales con menos de 1 giga. Pues lo utilizan para detectarlas. También el número de microprocesadores. No hay máquinas reales a día de hoy que no tengan más de 2 procesadores. Si encontráis una con 1, lo más normal es que sea una máquina virtual y que se esté siendo utilizada para analizar el malware. Otra cosa que se suele mirar también es el espacio del disco. Ya que creáis una imagen de memoria, o sea, una imagen de una máquina virtual, no le soléis poner un disco de 200 gigas, ya que si tu equipo tiene 200 te vas a quedar sin espacio. Si lo dejas en menos de 40, pues menos de 40, menos de 60, esto va cambiando un poco con el tiempo, suele ser un indicador de que estás corriendo en un entorno virtualizado, con lo cual el malware siempre va a romper, va a hacer un exit y salir el programa. Otra cosa también curiosa que me sorprendió que analiza mucho el malware es el nombre del equipo. Joder, para el nombre del equipo, si cada uno le ponemos el que queremos. Pues no sé por qué, pero todas las personas que se dedican a hacer análisis de malware, a sus máquinas virtuales para analizar malware le llaman sandbox, o le llaman malware, le llaman virus, le llaman test. Algunos tenemos de un fabricante, que creo que está por aquí sentado. O XP SP Template, ya directamente una template de una plantilla de Windows XP. La otra cosa también sorprendente es que analizan el path donde está siendo ejecutado. Ya que me pongo a ejecutar, si veo que estoy dentro de un directorio que se llama sample, análisis o similar, dejo de ejecutar porque ya interpreto que estoy en un entorno de análisis. Ficheros, esta es la idea un poco de Jordi. Jordi, cuando le vimos, ya os digo, nos hizo un poco chof, porque veníamos todos muy felices, pero su idea era un poco esta, también la habíamos pensado. Desplegar dentro del equipo normal, de vuestro equipo, todos estos ficheros, estos drivers, estas DLLs, que son propias de las máquinas virtuales cuando están ejecutando dentro, o sea, estáis dentro de la máquina virtual. Otra cosa también que se suele analizar mucho por parte del malware son las claves de registro. Las claves de registro tipo services VirtualBox, services VBox Video, nombres del disco duro. Cuando el disco duro se llama QEMU o se llama VirtualBox o se llama VMware, os lo está diciendo, soy una máquina virtual. Entonces, con este tipo de... y también muchas veces los guest additions, las herramientas que os permiten ampliarla, hacerla más pequeña, poder copiar y poder pasar ficheros fácilmente, todas esas herramientas hacen que las máquinas virtuales sean fácilmente trazables. Una que me sorprendió mucho es la hora de la fecha de la BIOS de estas máquinas virtuales.
el 23 de junio del 99 y basa en todas las versiones de VirtualBox. Es muy divertida. Y bueno, otra vez más tier de disco duro llamado VMware. Otra cosa también que identifica mucho a los entornos de análisis de malware, o sea, de máquinas virtuales, son las direcciones MAC. Sabéis que los 6 octetos primeros de cualquier dirección MAC referencian el fabricante de esa tarjeta de red. Pues bueno, el 080027 es el de VirtualBox, los otros 4 de abajo son los de VMware, y así tenéis QEMU, todas las máquinas virtuales van a tener como un numerito que significa el fabricante de esa tarjeta de red. Luego también, para fastidiar un poquito más al malware, muchas veces las máquinas virtuales, como el malware, dice, pues ya que he infectado me voy a tirar 12 horas sin hacer nada. Todos los entornos de análisis dinámico o de sandboxing que se utilizan a día de hoy suelen tener un timeout, es decir, yo me pongo a analizar un virus y me pongo a ver qué es lo que hace durante los próximos 5 minutos, 6, 10, pero no paséis muchas veces 10 minutos de análisis porque es que tenéis más ficheros pendientes de analizar. Entonces, eso los malos también lo hacen y pueden hacer un sleep de 12 horas. Tarde o temprano acabar ejecutando. Pero eso sí, en un entorno de análisis con tiempos, no. ¿Qué se suele hacer? Bueno, se suele hookear las funciones de sleep y demás, y se suele tratar de hacer que esto vaya más rápido para que el malware se piense que han pasado las 12 horas. Nosotros simularemos claves de registro, simularemos también servicios, todo ese tipo de cosas. Una cosa también que me pareció bastante divertida es Sandbox.ie, ¿lo conocéis? ¿Quién conoce Sandbox.ie? Bien. Sandbox.ie es una sandbox, pero que eso no es ni más ni menos que una DLL que se va a inyectar en vuestros procesos y va a hacer hooking de funciones para tratar de proteger vuestro entorno. Es decir, que el navegador, todos los ficheros temporales que genere los tienen en otra ruta o en algún entorno controlado. Los malware, los desarrolladores de malware, como os digo, ya son auténticos ingenieros y proyectos con coste de dinero alto. Esto lo saben y cuando detectan esa DLL, pues dejan de ejecutar su payload malicioso. Nosotros lo que hemos aprovechado es, pues ya que tenemos el driver, que lo que está haciendo es marcar a todos los procesos con el flag de debug a true, a todos los procesos le vas a inyectar una DLL que se va a llamar también Sandbox.ie, porque si ya os paráis con Sandbox.ie, pues ya os ponemos esa. Y además va a ser la encargada de hacer todos los hooking de funciones para que simulen las claves de registro que necesitamos, los ficheros que necesitamos que parezca que existen, los procesos que queremos que parezca que existen, etcétera, etcétera. Por último, todo esto os presento Pathfish, que es una utilidad que hace Alberto Ortega, que es un tío muy potente en lo suyo y que ha desarrollado un software que básicamente lo que hace es todas estas técnicas que os estoy contando, él las mete en un programa y lo que va a ir haciendo va a ser una serie de checks, es decir, te va a ir diciendo si eres trazable. En la máquina virtual, tú cuando te pongas a hacer un análisis de malware, lo primero que debes hacer es ejecutar este programa y verificar que te salga todo ok, ¿vale? Porque así es la única forma de saber que tu malware no va a ser detectado o sea, tu máquina virtual, tu entorno de pruebas, no va a ser detectado por el malware. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que nuestra máquina nuestra máquina física parezca un entorno de desarrollo, o sea, de análisis y vaya cantando todo el rato. Y ahora os hago una pequeña demo. Lo primero que me aparecen aquí son un montón de procesos o de ventanitas. Uy, no lo estáis viendo, perdonad. A ver si así. Vale, ahí lo veis. Lo primero que estoy haciendo es lanzar el driver, el programa que carga el driver, y que aparezcan un montón de procesos que se llaman exactamente igual que las herramientas de análisis de malware, que tengan el mismo texto y que tengan el mismo window class. Tenemos el Immunity Debugger, el IDA, el Wireshark, Process Explorer, WinDBG, uno de VirtualBox, el proceso host que suele correr dentro de la máquina, o el propio Process Explorer. A partir de ahí, ahora, lo que voy a hacer va a ser ejecutar Pathfish, ¿vale? Y vais a ver cómo van a salir todos
todas las marcas de que está siendo trazado, que este entorno, que es una máquina de verdad, una máquina física que debería ser infectada, está generando trazas como si fuera una máquina de análisis. ¿Vale? No hemos terminado de implementar todos, porque en el fondo esto es una prueba de concepto, pero esto no es más que dedicarle un poquito más de tiempo para que todos los OKs que veis ahí salgan como rojos. Si yo elimino el driver, ya mismo he eliminado el driver, ya no tengo los procesos que simulan ser un analista de malware, y ejecuto pubfish otra vez, vais a ver cómo todo el rojo que salía en un lado ya no aparece tanto. Y os digo, no aparece tanto porque esta máquina que tengo yo tiene instalada VirtualBox, con lo cual tiene una tarjeta de red, que es esta de aquí, que es una VirtualBox, con lo cual es trazada, y algún pseudo device con el que se comunica. Son los únicos traces que le aparecen a esta máquina física sin el driver. En la versión anterior, cuando hemos ejecutado con el driver cargado y marcando todo como si fuera un entorno de análisis de malware, está marcado. Por último, conclusiones. Realmente pensamos que esta idea es buena, no es nuestra idea, verdaderamente, porque Jordi ya la tuvo antes y es una idea que creemos potente, la verdad, que no sabemos muy bien por qué no está implementada dentro de los antivirus o por qué no está dentro de las soluciones de seguridad en general. Es un driver que está corriendo dentro del sistema normal, consume muy pocos recursos, apenas 700 K de memoria, y ya habéis visto que casi ni subía la CPU en ningún momento. O sea, esto simplemente cuando arranca un proceso cambia un flag y le inyecta una DLL y ya está. Obviamente, en toda esta aproximación o en esta solución que proponemos, tiene riesgos. Y es decir, yo lo que siempre hablo cuando lo comento con Román, le digo lo mismo. Digo, bueno, una de dos, el malware o canta en la sandbox a la entrada de la empresa donde están mandando ese fichero malicioso o ese correo malicioso, o canta en esa sandbox de la entrada, o dentro no va a poder ejecutar, porque si no se ha ejecutado dentro de la sandbox, aquí tampoco. Claro, en los entornos residenciales no tenemos ninguno, menos algunos locos, no tenemos ninguno una sandbox a la entrada de nuestra casa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que con estas técnicas los desarrolladores de malware directamente lo que decían es cepillárselo todo, con lo cual a los particulares nos va a seguir dando caña. Por otro lado, el problema en un entorno corporativo es que te va a tocar testear que esto no rompa nada de tus aplicaciones diarias del día a día. Porque el flag de debug igual en tu aplicación te hace que casque. O las funciones que estamos hookeando y que cambiamos su comportamiento hacen que casque. También queremos mandar un mensaje de no vivir todos en los mundos de los mantenimientos, en los mundos de las soluciones mágicas de seguridad, en los mundos de las suscripciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay soluciones y hay ideas que son gratis y que se pueden utilizar para mejorar la seguridad de nuestros entornos empresariales y en nuestros entornos particulares. Queremos agradecer a toda esta gente que nos ha ayudado dentro de nuestra investigación, Jordi, Yago, Alberto y Marc, que nos facilitó unas cuantas muestras. Y sin más, si tenéis alguna pregunta. O lo habéis entendido todo o no habéis entendido nada. Espera, ¿tenéis micro para él? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. No, ante todo, darte las gracias por la iluminación que nos has transmitido. Y la duda que tengo es, esto está muy bien, pero claro, para las grandes corporaciones que puedan permitirse a lo mejor el lujo de costearse de los servicios vuestros, ¿qué pasa con las pequeñas empresas o las pymes? Esto es una solución gratis. Sí. Esto no le cuesta a nadie. Esto estará el código publicado, es a disposición para compilarlo e instalarlo en vuestras corporaciones. El único pequeño problema es que tenéis que hacer el test que os digo de las aplicaciones propietarias vuestras. Por lo demás, es totalmente gratis. O sea que al final el objetivo es ese, es llegar a todos. Claro, evidentemente lo que queremos es que tratar que los ransomware no afecten a todo el mundo, a todos los particulares. Vale. Pues ya está. Pues muchas gracias.
Buenas. Buenas. Me gustaría saber si ya hay algún tipo de malware que cuando detecta Pubfish también se esconde o algo. A ver, Pubfish como sí no lo vas a detectar, porque Pubfish es, digamos, el ejecutable que subes a la sandbox para ver que esa sandbox pasa desapercibida. Con lo cual no es que tengas que detectar Pubfish. Pubfish lo único que hace es implementar todos los trucos o todas las técnicas que utiliza el malware para ser detectado en un entorno de análisis. Sí, es que, vamos, yo lo he utilizado, pero bueno, para analizar malware, pero mi duda a veces es, si dejo la carpeta del Pubfish ahí en el escritorio... No lo he llegado a ver. O sea, si te soy sincero, el malware que he visto o las distintas versiones que he visto no detectan que exista una carpeta que se llame Pubfish como tal. O sea, tienen otras muchas carpetas que detectar, como los entornos de los drivers de VirtualBox, los drivers de VMware, procesos, dónde está ejecutando. Es mucho más eficaz que detectar que esté Pubfish, que estés ejecutando dentro de una carpeta que se llame test o análisis o malware. Eso es mucho más cantoso. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo te quería preguntar un par de cositas. Por un lado, ¿el Pubfish te pone el flag a todas las aplicaciones que tú quieras? No, a ver, Pubfish lo que prueba es saber si el flag de debug está puesto. El driver mío lo que hace es a todas indiscriminadamente se lo pone a true. Podrías poner una pequeña lista blanca para salvar algunas. ¿Y hay una lista de aplicaciones ya validadas por vosotros o...? En principio, todas las aplicaciones esto es mi equipo de trabajo, y todas las aplicaciones que uso normalmente no han generado ningún tipo de problema. O sea, siempre han estado funcionando bien. El flag de debug no les afecta aparentemente nada en su comportamiento. De acuerdo, gracias. Nada. ¿Alguna más? ¿Seguro? ¿Una? Ahí se uno. Animaros, yo tenía un profesor que decía que es mejor hacer una pregunta y parecer estúpido que permanecer estúpido toda la vida. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Aunque sea estúpido. Entonces, lo que estamos asumiendo es que en un entorno industrial donde yo tengo servidores con máquinas virtuales y con un virtualizador, el malware no va a actuar. Generalmente, ¿O qué pasa? Generalmente, a ver, suelen encadenar una serie de detecciones, pero sí es cierto que en entornos virtuales no suelen ejecutar. Ya te digo. Lo que pasa es que todas estas técnicas, esto es un conjunto. Yo he cogido todas las técnicas. No todo el malware chequea todas las técnicas. Sí que pues sueles encontrar la detección de procesos, la detección de flag de debug, la detección de la carpeta esta de malware y test, análisis o el nombre de la máquina. Sí que es bastante común a día de hoy en todo el malware que he visto. Pero ya te digo, la de detección de VirtualBox suele ir combinada con alguna otra cosa. Entonces, claro, una empresa que tenga un CPD con un montón de máquinas, digámoslo así, está a salvo de muchas cosas solamente por tener sus máquinas virtualizadas. Sin embargo, tiene que haber malware que ataque a todo ese tipo de infraestructura, ¿no? Sí, lo que pasa es que corre el riesgo de caer en los entornos de análisis, pero sí, ya te digo que sí. Lo que pones son primero las técnicas de detección, ten en cuenta, esto también vas poniendo en orden. Si pones primero las técnicas de detección de nombres de procesos, luego la de dónde estoy ejecutando, luego la del nombre de la máquina, luego tal, y la última que haces es la comprobación de nombres de ficheros, igual esa dices, oye, no he detectado el resto, y haces un poco de fuzzy si quieres, y dices, pues vale, ahora este entorno es virtual, voy a ver qué más hay, y si igual me interesa infectarlo o no. Pero en general, digo, suelen hacer varias, no solo una. Vale, gracias. Pero sí, en general, la parte virtual, ya te digo, también está más a salvo, digamos, que las físicas. Pues también en la virtual vas a tener un procesador, dos, menos disco, menos tal, que son otras técnicas que te van a hacer salir. Vale, gracias. Nada. ¿Acabamos? Sí, ¿no? Bueno, pues un fuerte aplauso a Pablo. Gracias.